Te damos muchas gracias por habernos permitido este tiempo, el seminario bíblico. Estamos aquí en tu presencia, con corazón abierto y dispuesto. Tenemos gran anhelo de conocerte y saber tu palabra. Señor, danos tu entendimiento y tu sabiduría. Abre nuestros ojos y nuestros oídos y nuestros corazones para que podamos comprender bien tu palabra, tu santa voluntad, tu salvación maravillosa. Señor, tú estás con nosotros. Queremos poner toda confianza solo en ti, Señor. Ayúdanos hasta el fin, Señor. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Bueno, hoy vamos a aprender con nuevo tema sobre la historia de Israel. Dios ha elegido un pueblo especial, el pueblo de Israel, para mostrar su poder, su plan, su secreto. Ayer nosotros aprendimos las pruebas de la Biblia. Nosotros vimos varias pruebas de la Biblia, las pruebas científicas y las pruebas arqueológicas. Hoy vamos a aprender las pruebas históricas. Por medio de la historia del pueblo de Dios, vamos a aprender más la palabra de Dios, la Biblia, con los cuales nosotros podemos conocer más detalladamente y más exactamente a nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice, nosotros vinimos a este mundo para buscar a Dios y recibir su bendición y la vida eterna. ¿Cómo podemos recibirla? Al conocer al verdadero y único Dios y a Jesucristo, podemos recibir la vida eterna y recibir la salvación. Primero vamos a aprender sobre nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre espiritual. Luego, a nuestro Salvador, Jesucristo. Ayer, anteayer y ayer, 2 días, nosotros aprendimos de nuestro Creador, nuestro Dios y nuestro Padre espiritual. Hoy también vamos a aprender de nuestro Dios por medio del pueblo de Israel. Leamos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En este mundo hay muchas religiones, hay muchas iglesias cristianas, iglesias católicas y iglesias evangélicas. Pero muchas personas no conocen bien al Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo. Hasta los cristianos, los creyentes
y congregantes de la iglesia cristiana. Por eso nosotros no tenemos una seguridad de salvación, no tenemos relación correcta con Dios. Por eso Dios nos permitió la Biblia. Por medio de la Biblia nosotros podemos conocer a Dios y a Jesucristo. Así podemos tener la fe que es conforme a la Biblia. Seguimos aprendiendo la Biblia, podemos recibir la vida eterna y recibir la salvación. Hay muchísimas personas que no conocen a Dios, adoran a otros dioses. En este mundo hay millones de dioses falsos y muertos y muchísimos ídolos. Por ignorancia, muchas personas religiosas adoran a otros dioses. Por eso Dios muestra su existencia y su poder. Muestra que Él está vivo, Él es único y verdadero Dios. Para esto, Dios ha elegido un pueblo para que todas las personas conozcan a Dios y entiendan la voluntad de Dios, el plan de Dios. Así, todas las personas crean en Dios verdadero y en Jesucristo. Esas personas pueden recibir la salvación y la vida eterna. Con este propósito, Dios escogió a un pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, nosotros hoy vamos a aprender acerca de la historia de Israel. La historia de Israel no es solo para los cristianos, sino también para todas personas. Porque si no conocemos bien lo que ha pasado en la historia de Israel y las palabras de Dios que sean cumplidos en la historia humana, las personas no pueden conocer bien a Dios ni recibir la salvación. Por eso es importante aprender la Biblia y la historia de Israel. Porque los israelitas es el pueblo, son pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Por medio de ellos, nosotros podemos conocer a Dios y creer en Dios y entender su salvación. Podemos recibir la salvación. Los testigos de Jehová. Los israelitas son testigos de Jehová. Hay iglesia de testigos de Jehová aquí en México, ¿sí? Aunque ellos son mexicanos. También en Corea hay testigos de Jehová. Ellos son coreanos. En todo el mundo hay iglesia de testigos de Jehová. Ellos dicen, son testigos de Jehová. La verdad no es, ellos no son testigos de Jehová. Para ser testigo de Dios, testigo de Jehová, deben de ser judíos, deben de nacer como judíos. Solamente Dios escogió a los israelitas como su pueblo. Por medio de ellos, Dios salva al mundo. Dios muestra su plan, su secreto, su voluntad. Por eso es muy necesario conocer al pueblo de Israel. Israel, el pueblo de Israel, el país de Israel, está en medio de la tierra. Por eso, hace 2006 años,
por el profeta Ezequiel, Dios dijo, el pueblo que mora en la parte central de la tierra. Está hablando el pueblo de Israel. El país Israel está en la parte central de la tierra. Exactamente, el país Israel está en medio de la tierra. Junto a Israel hay un mar, se llama Mediterráneo. Mediterráneo significa mar en medio de la tierra. Entonces, hace 2006 años, en el tiempo de profeta Ezequiel, no había mapa mundial, ¿verdad? La gente no conocía que el país Israel estuvo ubicado en las partes centrales de la tierra. Pero hoy en día nosotros ya tenemos mapa mundial. Es fácil saber. Pero imagínense, en el tiempo de Ezequiel, hace 2600 años, ¿cómo podría saber esto? Pero Dios sabe todo. Pues solo Dios enseñó a Ezequiel. Ezequiel, aunque no lo entendió bien, pero él escribió lo que Dios le ha dicho, ¿verdad? Nosotros, sí, podemos entender y creemos. Es entendible para nosotros, pero para él, para gente de aquel tiempo, no era posible. Realmente, el país Israel está en el centro de la tierra, del mundo. Corea del Sur, nuestro país, está aquí. Otro lado, estamos en México. En medio hay el país Israel. La Biblia es cierta, ¿verdad? Dios ha planeado para salvar al mundo. Los hombres se apartaron de Dios, se alejaron totalmente de Dios por cometer pecados. Adán y Eva pecaron contra Dios. Ya, ellos empezaron a alejarse de Dios. Entonces, desde Adán hasta ahora, hasta fin del mundo, todas las personas nacen en el pecado y están apartados de Dios y del camino correcto. Por eso, aunque las personas no tienen interés de Dios, no lo buscan. Ellos siguen alejándose de Dios. Por eso Dios mismo busca al hombre. Dios empezó a buscar al hombre. Así, Dios ha planeado para salvar a los hombres, a los pecadores, a nosotros. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está el plan de Dios. Dios escogió a un hombre, a Abraham. Y luego Abraham, Dios le puso nombre Abraham. Dios le mandó a ir a la tierra de Canaán. Él nació en otro país, en Caldeaur. Dios
le mandó a ir a la tierra de Canaán, que es actualmente el país de Israel. Y le dio Dios 3 promesas. Abraham vivió en Calteaor, Dios le mandó ir a Canaán. Él obedeció a Dios. Por medio de él, Dios empezó a salvar el mundo. Y le ha prometido Dios a Abraham 3 cosas. Tierra, ¿no? Le da tierra de Canaán y nación, país Israel. Y bendición por medio de Abraham, exactamente por su descendiente, quien iba a nacer a este mundo, Jesucristo, nuestro Salvador. Por medio de Jesucristo, Dios salva a todo el mundo. Por eso dijo, todas las familias de la tierra serán benditas, serán bendecidas. Quiere decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos salva, nos da bendición eterna, vida eterna. Es plan de Dios. El pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, se empezó por Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Dios le puso a Jacob otro nombre, Israel. Por eso el pueblo de Israel, el país de Israel, nombre Israel trajo del nombre de su abuelo Jacob. Jacob engendró a 12 hijos. Sus 12 hijos realmente son 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel hay 12 tribus. Nosotros llamamos el pueblo de Israel. Ellos son judíos, hebreos e israelitas. Judíos, hebreos, israelitas, israelíes. Lo mismo. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio. Hace 3.500 años, el gran profeta Moisés escribió 5 libros. Su quinto libro es Deuteronomio. Entonces, por medio del profeta Moisés, Dios dijo, Dios explicó así. ¿Por qué Dios ha escogido a Israel como su pueblo? Algunos pueden pensar, ¿por qué Dios no escogió a Mexicano? El país más grande y somos mucho más que ellos. ¿Por qué no escogió Dios a México? Puede quejarse, ¿no? Pero si ustedes aprenden bien la Biblia y la historia de Israel, creo que se dará cuenta de que son muy bendecidos por no haberles elegido Dios, ¿sí? Porque los israelitas, ellos recibieron muchos castigos. En lugar de recibir bendición, ellos recibieron muchos castigos y maldiciones por su desobediencia, por sus pecados. Porque nosotros tenemos carne, tenemos instinto de pecar, naturaleza pecaminosa. Por eso, en lugar de obedecer a Dios, desobedecemos y pecamos. El pueblo de Dios tiene gran responsabilidad. Debe de ser buen ejemplo. Pero el pueblo de Israel no era así.
¿Por qué Dios escogió el pueblo de Israel? El pueblo muy chiquito. Aquí dice, más insignificante. Así, la tierra de Israel, territorio de Israel es muy chiquito. Territorio de México, muy grande. El país México, 96 veces más grande que Israel. Entonces, podemos saber, el país Israel es muy chiquito. Estado de Puebla o estado de Veracruz es más grande que el territorio de Israel. Así es. Entonces, ¿por qué Dios escogió un país muy chico, muy pequeño? Para mostrar su poder. Si hubiera Dios escogido a Estados Unidos o Rusia, China o México, país grande y muchos habitantes, no puede mostrar su poder. Como David peleó contra Goliat, gigante. Normalmente David no pudo ganar al como soldado valiente Goliat y muy gigante. Un muchacho pequeño no puede ganar al gigante, ¿verdad? Pero por ayuda de Dios, Dios peleó por David contra Goliat y David ganó a Goliat. Así, Israel es un país muy chico, muy débil. Sus habitantes son muy poquitos. Pero Dios puede mostrar su poder. Por medio de Israel, Dios hizo grandes cosas y muchos milagros. La historia de Israel se hizo con el poder de Dios y muchos milagros. Podemos ver muchísimos milagros en la historia de Israel. Así, Dios muestra su poder por medio del pueblo chiquito, insignificante. Propósito por el cual Dios escogió al pueblo de Israel para ser los testigos de Jehová. Los israelitas, solamente ellos son testigos de Jehová. Otros paisanos, como mexicanos, chinos, coreanos, no pueden ser testigos de Jehová. Entonces, los cristianos, ¿qué? Los cristianos no son testigos de Jehová, no son testigos de Dios, sino son testigos de Cristo. Es diferente. Los gentiles, otros paisanos, mexicanos, coreanos, otros paisanos, otros extranjeros, pueden ser testigos de Cristo, cristianos. Solamente los judíos pueden ser testigos de Jehová. Para escribir la Biblia, Dios escogió al pueblo de Israel para que los israelitas escribieran la Biblia. Por eso, casi todos los libros de la Biblia fueron escritos por los judíos. ¿Sí? Y para ser ejemplo a los gentiles, el pueblo de Israel debe de ser ejemplo. Nosotros debemos aprender de ellos y de su historia para que seamos salvos, bendecidos por Dios. Debemos aprender bien su historia. Si nosotros llegamos a ellos, podemos ser salvos y bendecidos. Si nosotros sigamos a ellos,
que desobedecen a Dios, nosotros seremos castigados. Así nosotros debemos aprender de ellos. Dios nos dio ejemplo por medio de Israel. También Dios escogió Israel para que nuestro Salvador, Jesucristo, viniese a esta tierra. Por eso nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, en la tierra de Israel. Él vino a este mundo como un judío. Nació en Israel. Israel era como instrumento de Dios. Todo eso es el plan de Dios, el propósito de Dios, con el cual Dios escogió el pueblo de Israel. Vamos a ver un video. Israel es el 100º país más pequeño del mundo y tiene alrededor de una milésima parte de la población mundial. Tiene solo 70 años, es más pequeño que Nueva Jersey, rodeado de enemigos, bajo constante amenaza de supervivencia y posee pocos recursos naturales. Y aún así, Israel es el único país en la historia que ha revivido una lengua muerta. Desde su fundación, Israel ha ganado el segundo mayor número de premios Nobel per cápita. Aunque el pueblo judío es solo el 0.2% de la población mundial, los judíos han recibido el 22% de los premios Nobel, lo que constituye un inexplicable 11.250% por encima de la probabilidad estadística. Israel es el único país que entró en el siglo XXI con una ganancia neta en su número de árboles, aún más notable, en un área que es principalmente desértica. Más del 90% de los hogares israelíes usan energía solar para calentar el agua, el porcentaje más alto de cualquier país. Las empresas israelíes están construyendo la instalación de producción de energía solar más grande del mundo. Israel opera la planta de desalinización más grande del mundo y es el país número 1 que proporciona agua utilizable del agua del mar. Las instituciones de investigación científica de Israel ocupan el tercer lugar en el mundo y ocupan el segundo puesto en ciencias espaciales. Israel lidera el mundo de patentes médicas y ha revolucionado la medicina moderna. Oramed está cambiando el paradigma terapéutico de la diabetes al administrar insulina en una pastilla. El exoesqueleto de Rewal permite caminar a los parapléjicos. Orcam permite a las personas ciegas ver virtualmente. Israel tiene más patentes registradas en Estados Unidos que Rusia, India y China juntas, que tienen 300 veces la población de Israel. Las innovaciones de Israel han mejorado nuestra forma de trabajar, imprimir, conducir, leer, comer, beber, hablar, hacer ejercicios e incluso jugar. Israel es la única democracia liberal en el Medio Oriente y su tercer partido más grande es a menudo el Partido Árabe. Israel ha brindado ayuda humanitaria. Disculpe. La tercera tasa más alta de iniciativa empresarial entre las mujeres en el mundo. Y en 1969, Israel eligió a Golda Meir, la segunda mujer jefa de Estado en la historia moderna. En proporción a su población, Israel tiene la mayor cantidad de empresas nuevas, startups, de alta tecnología en el mundo. En números absolutos, Israel tiene más startups que cualquier otro país, excepto Estados Unidos y China. Israel es el único país cuya población ancestral regresó a su tierra natal después de 2000 años de exilio forzado. Judío. Israel, un lugar pequeño, haciendo una gran diferencia. Disculpe, hubo un pequeño error. Bueno, vamos a leer juntos. Aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Así Dios dijo.
Cuando el pueblo de Israel desobedece a Dios, hay maldición, hay castigo. Cuando Israel obedece a Dios, Dios le da mucha bendición. Si nosotros aprendemos la historia de Israel, su historia ha sido cumplida conforme a la palabra. Cuando ellos obedecieron a Dios, a su palabra, fueron muy bendecidos. El país fue muy fuerte y gobernaba a otros países. Pero cuando el pueblo de Israel desobedeció a Dios y adoraba a otros dioses, Dios los castigó. Ellos sufrieron mucho y recibieron muchas maldiciones. Así nos da buen ejemplo. Si nosotros obedecemos a Dios, podemos ser salvos y recibir mucha bendición. Pero cuando desobedecemos a Dios y a su palabra, seremos castigados y debemos recibir muchas maldiciones. Así Dios nos enseña por medio de Israel. Podemos hacer un pequeño resumen de historia de Israel. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob José, y José fue vendido, penúltimo hijo. Él ha sido gobernador de Egipto. Entonces, cuando hubo gran hambre en tierra de Canaán, la familia de José entró a Egipto para vivir. Allí ha vivido bien. Después de terminar tiempo difícil, ellos tenían que regresar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero ellos se quedaron en Egipto. Ellos murieron y hasta José, gobernador de Egipto, murió. Luego, nuevo rey egipcio ha esclavizado a todos judíos. Durante 400 años, ellos sirvieron al rey faraón y a los egipcios. Dios mandó a su Salvador, porque el pueblo de Dios ha sufrido mucho. Ellos clamaron a Dios, oraron mucho a Dios. Dios escuchó su oración y envió a su Salvador, Moisés, quien era sombra de Jesucristo. Moisés los sacó a los israelitas de Egipto y pasando durante 40 años el desierto y llegó y entraron ellos a la tierra prometida y vivieron en la tierra de Canaán. Hubo tiempo de jueces. Los jueces gobernaron al pueblo. Luego hubo época de los leyes. Los leyes gobernaron al pueblo. Primero rey era Saúl, segundo David y tercero Salomón. 3 reyes gobernaron cada uno durante 40 años. Salomón, el final de su vida, desobedeció. Él obedeció bien a Dios. Era muy bendecido por Dios, muy amado de Dios, pero se olvidó de la gracia de Dios y desobedeció. Por eso Dios castigó el pueblo de Israel. Por culpa del rey Salomón, el pueblo también fue castigado. El país de Israel fue dividido por 2. Norte Israel, sur Judá. Los reyes del norte de Israel todos eran malos. Desobedecieron a Dios y adoraron a muchos ídolos. Por eso Dios
los castigó por Asiria. 722 años antes de Cristo, por Asiria, el norte de Israel fue destruido. Y sur Judá también desobedeció a Dios. Por Babilonia, Dios los castigó y sur Judá también fue destruido. El año 586 antes de Cristo, muchos judíos fueron matados y fueron llevados cautivos a Babilonia. Durante 70 años ellos vivieron allí, en Babilonia. Luego, según la promesa de Dios, regresaron a su tierra. Pero ellos seguían gobernándose por otros países fuertes, por otros países extranjeros, ¿no? Por Persia y Grecia y Roma. Así ellos seguían gobernándose bajo autoridad de los extranjeros. Cuando Roma gobernaba a Israel, Mesías, nuestro Salvador, es Cristo, vino a Israel, nació en Belén. Ya, según promesa de Dios, Mesías, Salvador del mundo, vino al mundo, pero los israelitas, ellos no lo conocieron, ellos esperaban durante unos cientos años su Mesías, pero ellos no conocieron a Jesús. Por eso lo rechazaron, lo persiguieron, al final lo mataron. Por eso Dios envió a muchos siervos, profetas, desde mucho antes, cuando ellos desobedecieron. Antes de destruir el pueblo de Israel, Dios envió primero a sus siervos, a los profetas. Ellos regañaron, advirtieron a ellos y hablaron la palabra de Dios. Pero ellos persiguieron a los profetas y no hicieron caso, no obedecieron a la palabra de Dios. Por eso fueron castigados por otros países. Cuando ellos mataron a Jesús, lo rechazaron, ellos rechazaron a su Salvador, al Hijo de Dios, fueron castigados 7 veces más fuertemente y más tiempo. Ellos, por los profetas que Dios habló a ellos, no obedecieron. Entonces, casi 700, durante 700 años, fueron castigados, gobernados por otros países. Pero cuando ellos mató a Jesús y rechazó a su Salvador, Dios los castigó más fuertemente y más tiempo, casi durante 2000 años. El pueblo de Israel fue castigado y destruido. Jeremías dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Por eso fueron castigados. Dios no castiga directamente, no maldice a ellos, a nosotros tampoco. Dios nos advierte, primero nos enseña, nos regaña, para que nosotros dejamos de pecar y obedecer a Dios.
pero nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados y errores, no dejamos de pecar, no obedecemos a Dios, seguimos desobedeciendo a Dios, ya llega castigo. También Dios advirtió por medio de Moisés, el gran profeta, 1500 años antes de Cristo, por medio de Moisés, Dios advirtió así. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Quiere decir que otro profeta es Jesucristo. Dios enviaría en el futuro a otro profeta como yo, Mesías. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Moisés profetizó así, advirtió al pueblo de Israel. En el futuro, Dios les enviaría a su Mesías como a mí, el más mayor que a mí. Ustedes deben de obedecer a él y escuchar su palabra y creer en él. Si no, toda alma será castigada, destruida. Así les advirtió. Pero ellos seguían leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento. Todavía no se escribió Nuevo Testamento, pero ellos tenían 39 libros de Antiguo Testamento. También ellos leyendo esa palabra, profecía de Moisés, pero ellos no entendieron bien la palabra de Dios. Por eso no conocieron bien a Jesús y no le obedecieron. No escucharon su palabra. Lo persiguieron, lo maltrataron y lo crucificaron. Desgraciadamente, el pueblo de Dios mató al Hijo unigénito de Dios, su Mesías. Pilato era gobernador de Roma, quien gobernaba Israel. Los israelitas querían matar a Jesús, pero ellos no tenían autoridad, derecho. Por eso lo llevaron a Pilato. Pilato investigó todo y se dio cuenta que Jesucristo no hizo mal nada. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado Cristo? Todos ellos dijeron, sea crucificado. Entonces, Pilato no lo pudo entender. ¿Por qué quiere matar al justo? Pero ellos seguían reclamando. Crucifícalo, crucifícalo. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Él conoció que Jesucristo no tenía ninguna culpa, por eso dijo justo. Allá vosotros. Ellos respondieron así. Todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Son palabras muy terribles. Ellos no la conocieron bien. Ellos dijeron, no se preocupe, Señor, mátalo, mátelo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestro hijo. Nosotros recibiremos todo castigo. No se preocupe, adelante. Entonces, Pilato les permitió. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Levítico, el libro de Moisés. 1500 años antes de Cristo, Moisés
escribió esa palabra. Cuando el pueblo de Israel rechaza a Jesús y lo mata, Dios los castiga. Ellos estaban leyendo esa palabra también, pero no la entendieron bien. Por ignorancia, por falta de conocimiento de la Biblia. Ellos fueron castigados, destruidos. Esto también nos da gran enseñanza. Aunque nosotros somos cristianos, ustedes se congregan a alguna iglesia cristiana, piensan que yo creo en Dios, creo en Jesús, yo soy cristiano. Pero si usted no tiene el conocimiento exacto de la Biblia, no conoce bien al Dios y a Jesucristo conforme a la Biblia, usted no tiene seguridad de salvación, usted cree en otro Dios y en otro Jesús. Usted todavía no ha llegado a ser salvo, y no tiene conocimiento. Así no tiene nada que ver con la salvación. Puede ser castigado. Así el pueblo de Israel que rechazó a Jesucristo fue castigado, según esa palabra. El pueblo de Israel fue esparcido. En el primer siglo, por Roma, fue destruido y todo el pueblo fue esparcido por toda parte del mundo. El pueblo de Israel ya se destruyó y fue esparcido. Desde este momento hasta el siglo XX, por 1900 años, el país Israel no existió y desapareció. Y el pueblo de Israel seguía vagando en todas partes del mundo, allí. Y espada sigue, los mata. Espada les sigue. Quiere decir, mueren. Hubo muchos judíos que murieron. Y su tierra era muy hermosa, muy fértil. La Biblia dice, fluye leche y miel. Así, era una tierra muy bendecida por Dios, muy hermosa y muy fértil. Pero por su pecado, por castigo de Dios, se convirtió en una tierra muy asolada, muy desierta. Así se quedó la tierra muy asolada hasta el siglo XX. Esa palabra, la profecía de Moisés, ha sido cumplida perfectamente en la historia de Israel. El resultado de rechazar a Jesucristo, el pueblo, nación Israel, fue esparcido y la tierra, muy buena y fértil, asolada, se convirtió muy desierta y en lugar de recibir bendición, recibieron ellos muchas maldiciones. El año 70 después de Cristo, hubo gran destrucción de Jerusalén. Los romanos soldados invadieron a Israel y mataron a muchísimos judíos y quemaron el templo de Dios. Y el resto del pueblo, más de unos millones de judíos, fueron esparcidos desde este siglo I hasta el siglo XX. La desgracia de la historia de Israel, desde el primer siglo, desde que fue destruido por Roma hasta el siglo XX, nuestro tiempo, el pueblo de Israel fue
destruido, matado y perseguido. Historia del sufrimiento del pueblo judío. Ellos fueron perseguidos y perdieron su país. Seguían vagando. Conoce ese señor, ¿no? Hitler. Por Hitler, 6 millones de judíos fueron matados. Y solo 1/3 del pueblo sobrevivió. 2/3 murieron. Los judíos de Auschwitz. Hitler ha levantado en los países europeos que él gobernaba en los países europeos. Él puso en varios lugares campo concentrado. Auschwitz era más famoso. Los judíos murieron, fueron maltratados más miserablemente. En Auschwitz, en el campo concentrado, más de 2.000 judíos fueron matados al día. Y en las cámaras de gas, muchísimos judíos fueron muertos, fueron asesinados por gas veneno. Hoy en día hay muchas pruebas de eso. 6 millones de judíos fueron matados. Era muy miserable, horrible. No debe de suceder otra vez en la historia humana, ¿verdad? Vamos a ver un video.
Auschwitz, el símbolo de genocidio. El campamento de Auschwitz, que se llevó a cabo por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, es el símbolo de masacre de 6 millones de judíos con el nombre de la limpieza étnica. La vida de encarcelamiento, separado de sus familias y encarcelados en una prisión parecida a un gallinero, fueron tratados como personas inhumanas. Los judíos fueron llamados por los números escritos en sus brazos en lugar de sus nombres y soportaron cada día con sus cuerpos flacos. Pero cuando la guerra llegó al final, la crueldad de los nazis llegaron al extremo y muchos de los judíos fueron asesinados en la sala de gas como animales. Lo único que queda son sus cabellos y los zapatos que están sin dueño. Para ellos también era una lucha el sobrevivir. Así es. El pueblo de Israel fue matado y ellos recibieron gran castigo. ¿Por qué? Ellos rechazaron a Jesucristo, mataron a su Mesías, a su Salvador. Jesucristo no hizo mal, Él todo hizo bien. Él publicó la palabra de Dios. Pero ellos no obedecieron a Dios y no creyeron en Él. Por eso, por rechazar a su Mesías, fueron castigados. Esa historia también nos enseña algo muy importante. Si nosotros rechazamos a Jesucristo, debemos ser castigados y ir al infierno. No podemos ser bendecidos. El pueblo de Israel nos da ejemplo, nos da gran enseñanza. Dios los puso como nuestro ejemplo. Tenemos que saber. Algunos de nosotros piensan, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, no lo rechazo. Yo creo en Jesús y yo lo amo, así piensa. Pero usted todavía no es salvo, no tiene conocimiento exacto de Él, su fe no es conforme a la Biblia, usted no ha recibido salvación todavía, usted lo deja fuera de su corazón. Es rechazar a Jesucristo, desobedecer a la palabra de Dios. Tenemos que conocer a Él y recibirlo y creer en Él. Tenemos que aprender cómo podemos tener una relación correcta con Dios. Cómo podemos creer exactamente, bíblicamente, en Jesús y ser salvos. Nuestro Señor dijo esa palabra, porque si en el árbol verde hacen esta cosa, en el seco, ¿qué no se hará? Está hablando de dos tipos de árboles. No habla Jesús de árboles. Es un símbolo, como una parábola. Árbol verde, árbol vivo, es Israel. Árbol muerto y seco, somos gentiles. Ante Dios hay dos tipos de pueblo, Israel y gentiles. Somos gentiles. Aunque Israel era el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, cuando ellos rechazaron a Jesucristo, no obedecieron a la palabra de Dios y mataron a su Salvador, fueron
castigados fuertemente. No se quema árbol verde vivo por fuego. Es difícil quemarse, ¿no? Prender fuego con árbol verde, muy difícil. Si echa gasolina y se quema. Si se quema el árbol verde, árbol seco muerto, se quema más fácilmente, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Aunque el pueblo elegido fue castigado así, nosotros somos gentiles como árbol muerto y seco. Cuando no recibimos la salvación, seremos más castigados. Tenemos que pensar eso. La gran tribulación de Israel. Durante 2600 años, el pueblo de Israel fue gobernado por otros países. En nuestro tiempo, en el siglo XX, el día 14 de mayo de 1948, hubo independencia de Israel. El país de Israel se independizó después de 2600 años, muchísimos años, ¿no? Durante 1900 años, el país de Israel, el pueblo de Israel fue destruido y esparcido. En nuestro tiempo ya regresó a su tierra. Y los judíos fueron matados. Durante 1900 años seguían matándose por los extranjeros. En nuestro tiempo, ellos regresaron a su tierra y levantaron su país muy fuerte, rico. Y su tierra era muy desierta. Durante 1900 años, la tierra que era muy fértil se convirtió en una tierra muy desierta. Durante 1900 años se quedó allí. En nuestro tiempo ya se convirtió en una tierra muy fértil. Nosotros lo vemos. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel fue castigado y esparcido y destruido, los gentiles, los países extranjeros, señalaron y criticaron, se burlaron de ellos. Mira a los judíos, son pueblo de Dios. ¿Dónde está su Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios es así? ¿Dónde está su Dios? No hace nada su Dios. ¿Qué sirve su Dios? Así. Por culpa de ellos, el nombre santo de Dios fue profanado, ensuciado, deshonrado. Por eso Dios dijo, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, los judíos profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová. Los gentiles dicen así, se burlan. Ellos son pueblo de Dios y de la tierra de Él han salido, porque ellos fueron castigados y viven así, miserablemente. ¿Dónde está su Dios? Por error de un hijo, por mal hecho de un hijo, el nombre de padre deshonrado, profanado. Ah, mira, este niño, su papá, ¿quién es? Mira, hijo de tal hombre. ¿Qué está haciendo? Nombre de su padre
es profanado, ¿no? Se deshonra. Así, el nombre santo de Dios fue profanado. Por eso Dios dice, yo santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El profeta Ezequiel profetizó esa palabra hace 2600 años. Todavía el pueblo de Israel no fue destruido y esparcido. Después de 600 años, en el primer siglo por Roma, fue destruido y esparcido, ¿no? Pero Dios de antemano habló por medio del profeta Ezequiel. 600 años antes, Dios dijo, ellos se destruye y será destruido y profanarán mi nombre santo. Habla como palabra cumplida, ¿no? ¿Quién puede decir de antemano lo que iba a pasar en el futuro? El ser humano no puede decir eso. Solamente Dios puede decir. Y Dios dijo todo y cumplió exactamente en nuestro tiempo. Esa palabra ya ha sido cumplida todo en la historia pasada de Israel. Ya, según la promesa de Dios, el país de Israel se independizó de repente, 14 de mayo de 1948. Después de aproximadamente 1900 años, según la palabra de Dios, el país de Israel ya se independizó. Nadie lo imaginaba. Los judíos, ellos mismos, tampoco imaginaron. Pero Dios prometió de antemano y cumplió toda su palabra. Restauración de Israel. Así, en nuestro tiempo, Dios ha cumplido todo su palabra. La restauración de Israel. El pueblo esparcido regresó a su tierra y levantó su país. Rico y fuerte, muy poderoso. En nuestro tiempo, el país es más rico y más poderoso, ¿no? Ezequiel, hace 2600 años, sigue profetizando y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Dios habló, prometió hace 2600 años. En nuestro tiempo, en el siglo XX, Él cumplió todo. ¿No es cierto? Nosotros lo vemos, ¿no? Dios hizo todo. Los recogió y los trajo a su tierra. Hizo todo, ¿no? Aquí también dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Dios los recogió y los congregó y les dio a su tierra. Les permitió Dios regresar a su tierra y
vivir en su tierra. Dios prometió hace 2600 años y en nuestro tiempo ha cumplido todo. ¿Es verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Quién puede hacer? Solo Dios, ¿no? Ellos estaban esparcidos por todas partes, norte, este, oeste y sur. Ellos también llegaron a México. Muchos judíos vivieron en México. Después de independencia del país, muchos judíos regresaron a su tierra, pero unos judíos, aunque son pocos, siguen viviendo en México. Ellos lograron gran éxito, son muy ricos. Ellos viven en la zona Santa Fe. ¿Conocen ustedes Santa Fe, lugar Santa Fe? Allá hay mucha gente rica vive, ¿no? Retorno de los judíos tras el año 1948. Después de independencia del país Israel, los judíos que estaban fuera del país, de todas partes del mundo, regresaron a su tierra y levantaron su país. Es restauración de Israel. Dios lo permitió de antemano ante nuestro ojo. Ahora Él cumplió todo. Ellos regresaron a su tierra y viven. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Isaías, un siglo antes que Ezequiel. Hace 2700 años, el profeta Isaías vio una visión. Dios le ha revelado. Él vio a los judíos, quienes vuelan, regresan a su tierra en avión. Hace 2700 años no había el avión, ¿verdad? Ni moto, ni bici. Pero Dios dijo, por medio del profeta Isaías, le ha revelado y el profeta Isaías vio todo. Él vio que los judíos regresan a su tierra, en nuestro tiempo, claro, en avión. Pero él no pudo entender esa visión. ¿Cómo puede ser? Para él era un gran milagro, ¿no? Nadie puede volar como aves, pero él vio que los judíos vuelan, regresan en avión a su tierra, como nubes y como palomas. Paloma tiene instinto de regresar a su nido, ¿no? Uno la lleva a un lugar muy lejano y la suelta, regresa exactamente a su nido. Así. El profeta Isaías profetizó que el pueblo de Israel regresaría a su tierra exactamente como palomas. Según su profecía, se hizo todo, ¿no? Ellos regresaron en avión y viven en su tierra. Así. Retorno de los judíos de Etiopía. Y ellos siguen regresando a su tierra. Mire, desde 2010 hasta 2015, aquí dice, migración de judíos a Israel. Los israelitas siguen regresando. Cada año regresan más judíos a su tierra.
la restauración de Israel. La tierra de Israel era muy desierta, nosotros la vimos, ¿no? En nuestro tiempo se convirtió totalmente. Es un milagro. Por poder de Dios. El país muerto ya revivió. ¿Sí? La tierra, muy asolada, muy desierta, se transformó en una tierra muy fértil, muy hermosa. Yo fui a Israel el año 2000. Yo la vi todo. Para mí era muy impresionante, muy maravillosa. La tierra de Israel ha sido restaurada totalmente conforme a la palabra de Dios. Hace 2600 años, Dios prometió por medio del profeta Ezequiel. Ezequiel escuchó de la palabra de Dios y escribió así. Es promesa de Dios que dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Durante 1900 años, la tierra abandonada de Israel era muy asolada, desierta, pero se convierte en una tierra muy hermosa, como huerto del Edén. Así se cambiaría, dijo, pero en nuestro tiempo ha sido cumplida perfectamente esta palabra. Nadie puede negar eso, ¿no? Si no puede creer, váyase por favor usted, váyase a Israel y vea todo. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, sí, las ciudades y Ciudad Jerusalén y Muro de Jerusalén ha sido derribado y todas las casas fueron asoladas y arruinadas totalmente. Ningún judío pudo vivir en su tierra, pero al regresar a su tierra, los judíos construyeron, levantaron la ciudad. Viven muy bien ahora. Profetizó el profeta Ezequiel esto. En nuestro tiempo se cumplió todo. ¿Sí? Es tan fortificada y habitada. Ellos ya viven allá. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Las naciones que queden en vuestros alrededores, quiere decir a los gentiles, a nosotros. Dice, debemos saber que Dios hizo todo. Sí, los judíos, ellos hicieron, pero Dios le ayudó, le permitió todo. Si no, no pudo hacerlo el pueblo de Israel. Dios le edificó y plantó él. Así, el pueblo de Israel pudo ser revivido. Pudo independizarse por ayuda de Dios. Dios lo permitió. Nosotros lo vemos todo. La tierra de Israel era muy asolada. No hay lluvia. Dios no les dio la lluvia. No hay agua. Entonces, ¿cómo puede cultivar? Por muerto. Pero en nuestro tiempo, durante 1900 años, fue así. Ya se convirtió totalmente en nuestro tiempo. Hay muchas frutas, uvas, naranjas y granada. Yo probé las frutas de Israel. Eran muy dulces, sabrosas, más dulces. Y flores, ellos exportan y ganan mucho dinero. Las flores de Israel se ven más bonitas.
La foto negra arriba era antes y abajo de color ahora. Es mismo lugar. Comparen ustedes cómo se convirtió la tierra de Israel conforme a la Biblia. ¿Sí? Es mismo lugar. ¿Cómo ven? Así se cambió totalmente, ¿verdad? Es muy verde, muy fértil, como huerto de Edén. La Biblia dice, es cierto. Se hizo todo. Ya viven muy bien ellos. La restauración de Israel. Ellos fueron matados, maltratados, perseguidos, esparcidos. Ellos ya regresaron a su tierra y levantaron el país más poderoso y más rico. También Dios lo permitió, lo ha prometido antes. Sofonía hace 2600 años profetizó así. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levanté vuestro cautiverio delante de vuestro ojo, dice Jehová. Hace 2600 años, Dios, ¿cómo prometió a ellos? Os traeré, os reuniré. Ya hizo todo, ¿no? Los trajo a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel. Ellos viven allí, viven en su tierra, ¿no? Y os pondré para renombre y para alabanza. Quiere decir, los judíos son famosos en el mundo hoy en día. Así, los judíos serán famosos y poderosos. Según promesa de Dios, se hizo todo. Hoy en día los judíos son famosos, son ricos, son inteligentes. Dios prometió dos bendiciones grandes en el libro de Deuteronomio, libro de Moisés, hace 3500 años. Por medio del profeta Moisés, Dios prometió a los judíos dos cosas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Quiere decir, ellos tienen talentos de ganar mucho dinero, de ser ricos, hacer riquezas. Los judíos tienen gran talento, tienen buen cerebro. Ellos son ricos. Y otra bendición es, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estará encima solamente y no estarás debajo. Quiere decir, será líder y estará encima de todos gentiles. Será cabeza, no cola. Cuando ellos eran cabeza como líderes del mundo, antes no. Durante 1900 años, hasta siglo XX, hasta llegar siglo XX, los judíos eran puros cola, ¿no? No eran cabeza. Siempre fueron gobernados y matados, perseguidos. Estaban bajo autoridad, gobernación de los países extranjeros, ¿no? Ellos eran así, pasaron mucho tiempo como cola. Pero en nuestro tiempo ya se hizo cabeza. Ahora ellos son líderes del mundo. Influyen mucho a todos los países, a todo el mundo. Es cierto. Investiguen ustedes
por internet o por los libros. Pueden saber mucho más. Estar encima solamente y no estar debajo. Antes siempre estaban ellos debajo. Pero en nuestro tiempo, ellos están encima. En nuestro tiempo, esas palabras de Dios han sido cumplidas literalmente. 2 bendiciones de Dios. Ganar mucho dinero, ser ricos y son inteligentes. Tienen buen cerebro, muy inteligentes, muy buzos. Deuteronomio, mismo libro, hace 13.500 años, el profeta Moisés también dijo: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestará entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Les doy una pregunta. ¿Cuándo los judíos prestaron dinero a otros países, a muchas naciones, y ganaron mucho dinero? Antes, hasta siglo XX, ellos ganaron mucho dinero, prestaron dinero a otros países y ganaron mucho dinero. No, siempre ellos perdieron mucha riqueza, dinero, casa, todas cosas preciosas. Se quitaron. En tiempo de Hitler ha quitado todos sus bienes, ¿no? Nunca ellos prestaron a otros países y ganaron dinero. Cuando ellos dominaron, gobernaron a otras muchas naciones, al mundo, ¿cuándo? Siempre han sido gobernados, ¿verdad? Han sido gobernados. Los judíos siempre fueron gobernados por otros países, desde Babilonia hasta Roma y luego por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, por otros países. Seguían gobernándose. ¿Cuándo ellos gobernaron en la historia humana? Solamente ahora, en nuestro tiempo, ellos gobiernan todas las naciones. Realmente ahora ellos gobiernan el mundo entero. Aunque no se ven sus manos, pero ellos gobiernan realmente nuestra vida, todo el mundo. Esa palabra Dios habló hace 13.500 años por medio del profeta Moisés. En nuestro tiempo ya se cumplió todo. ¿Puede negar usted esto? Y ahora los judíos siguen ganando dinero. Ellos son muy ricos, millonarios. Ahora ellos son billonarios. Tienen mucho dinero. Ellos siguen prestando y ganando dinero. Casi todos los países son deudores, tienen mucha deuda. En primer lugar, Estados Unidos. Ahora se cambió Japón. Y en segundo lugar, Estados Unidos. Todos los países ricos tienen mucha deuda. Corea también. México más. Pero si todos los países ricos, grandes, fuertes, tienen mucha deuda, ¿qué país presta? Todos tienen tomaron prestados. Entonces, ¿quién presta? ¿Qué país presta? Los judíos. Aquí, ustedes saben bien, ¿no? Marca de empresa de gasolina.
son grandes compañías de petróleo famosas, son de judíos. Dueños de esas compañías de petróleo son judíos. Ellos ganan muy bien. Siguen ganando. El país, México también, se produce mucho petróleo. Sigue exportan petróleo crudo con un precio muy barato, bajo. Y importan gasolina con el precio muy alto, muy caro, ¿verdad? ¿Saben? Entonces, ¿quién gana? Ya saben, ¿no? Les cayó el 20. ¿Quién gana? Los judíos, ¿no? Aquí son marcas famosas, ¿eh? Todos productos famosos de buena marca, ¿eh? Son de judíos. Quiere decir, los judíos siguen ganando. Buena maleta y computadora y vehículo, maquillaje, ropa, Coca-Cola, Pepsi-Cola. El país México, primero consumidor de Coca-Cola y Pepsi-Cola. Cuando usted compra y bebe Coca-Cola o Pepsi-Cola, recuerden ustedes, los judíos siguen ganando y sacan su dinero. Todos son buenas marcas, ¿no? Famosas. Son de judíos. Estados Unidos, controlados por los judíos. El control del Congreso de Diputados y Senado de Estados Unidos está en manos de los judíos. Habitantes de judíos en Estados Unidos son muy pocos, pero ellos tienen poder y tienen dinero. Por eso, casi todos los políticos de Estados Unidos, desde presidente y diputados y senados, están las manos de judíos, porque los judíos, si no les apoyan, ellos no pueden ser presidente, diputados, senados. Por eso, los políticos de Estados Unidos, ellos tienen temor a los judíos. Por eso, ellos, ¿qué hacen? Hacen la barba a los judíos. ¿Sí? Siguen apoyando al país Israel. Así. Trump prometió que siempre apoya a Israel. Israel y Estados Unidos es como un matrimonio. Nunca se separa. Así, los judíos controlan a Estados Unidos y a todo el mundo. Ellos tienen poder y tienen dinero. Trump, así, promete, siempre ayuda y cuida a Israel. Todos los presidentes de Estados Unidos prometen a los judíos. Por eso los apoyan los judíos. Si no, no puede ser presidente ni diputado. Trump no es judío. Su yerno es judío, pero Trump no es judío. Pero él, cuando se hizo presidente de Estados Unidos, ¿a qué país visitó primero? ¿Qué piensa? Él visitó a México. ¿Cree? Él visitó primero ¿a qué país? A Israel. Normalmente, solo un judío lleva sobre su cabeza
encima de cabeza lleva, parece una tortilla, ¿no? Tortilla negra. El símbolo de ser judío. Él no es judío, pero que lleva tortilla negra, ¿verdad? Y ora el muro de Jerusalén. Más tarde, Trump visitó el Muro de los Lamentos, convirtiéndose así en el primer presidente de los Estados Unidos que acude a este lugar como presidente, este lugar sagrado del judaísmo. Trump posó su mano en el muro y, siguiendo la tradición, colocó un trozo de papel entre las piedras. Ningún dirigente israelí acompañó al presidente estadounidense en esta visita, por cierto. Él no es judío, pero parece un judío. Lleva tortilla negra y orando por Israel. ¿Qué hace? Nada más hacer la barba. ¿Por qué? El presidente del país muy poderoso de Estados Unidos hace la barba a los judíos, porque ellos tienen más poder, ¿no? ¿No es así? 18 millones de judíos controlan a todo el mundo. En Estados Unidos viven casi 5 o 6 millones de judíos. En su tierra, en Israel, 6 o 7 millones de judíos viven. Todos los judíos viven en su tierra y fuera de su país. Aproximadamente son 18 millones de judíos. Son pocos. Ellos controlan a todo el mundo. Muchos ricos, millonarios y billonarios son judíos. Bill Gates y Warren Buffett, ellos antes eran más ricos, primero lugar y segundo lugar. Muchos billonarios son judíos. Ellos controlan el mundo entero. El poder de los judíos mueve y controla al mundo entero. La mano que está agarrando la tierra es de judíos. Señor Jesús dijo la parábola de higuera. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué quiere decir? La higuera es un árbol muy especial. Se simboliza a Israel. Muy parecido. Árbol de higuera es muy parecido a Israel. Se parece mucho a Israel. ¿Por qué? Normalmente, árbol de frutas, primero sale flor, ¿no? Primero florece, luego, después de flor, sigue fruta, ¿no? Pero este árbol de higuera no florece, de repente sale fruta. Sin flor, fruto higo sale, como Israel, un país muy especial, ¿no? Normalmente, los árboles frutales primero florecen, pero el árbol de higuera no. Así, el pueblo de Israel es muy especial. Entonces, el árbol de higuera representa a Israel. Durante mucho tiempo, durante el invierno, el tiempo de invierno, el árbol de higuera parece como muerto, no tiene hoja ni rama, parece muerto, ¿no? Y pasó el invierno, ya llega la primavera, ya empieza a brotar y
ya tiene ramas y hojas. En el verano, en Israel, en el verano, árbol de higuera tiene higos, frutas. Así, es un símbolo, ¿no? El pueblo de Israel pasó 1900 años del invierno. Ha sufrido mucho. El pueblo de Israel fue destruido, pareció como muerto, desapareció. En nuestro tiempo, en el siglo XX, como árbol de higuera, brotó y ya empieza a tener hojas y crece, tiene ramas y hojas, ya ahora tiene higo, fruta, así. Quiere decir, en nuestro tiempo, el país como muerto ya revivió, se independizó y sigue creciendo, ya ahora tiene frutos, higos, como ha sido un país muy fuerte, muy rico. Si vemos todo esto, la venida del Señor está muy cerca. Ya, Señor va a abrir la puerta. Quiere decir, está muy cerca la venida del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que preparar para recibirlo. Tenemos que recibir la salvación. Si usted no recibe la salvación, no puede recibir al Señor en su venida. Así. Higuera es pueblo de Israel, rama y hojas, independencia y nación fuerte. Ya llega verano, así, tiene fruta, ya ha sido el país de Israel muy fuerte, muy rico, es ahora. Entonces está muy cerca la segunda venida del Señor, Jesús, y fin del mundo. El plan de Dios en la historia humana casi está acabándose. Debemos preparar. Vamos a ver un video. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La parábola de la higuera nos hace saber el tiempo de la segunda venida de Jesús. ¿Con qué es comparada la higuera? Dijo también esta parábola. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. La higuera se refiere a Israel, donde Jesús buscó fruto durante 3 años. A través de la parábola de la higuera, Él nos hace conocer la destrucción de Israel y su independencia, y el tiempo de la segunda venida de Jesús. Pero, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Según la profecía, corta la higuera, Israel fue destruido por Roma en el año 70 después de Cristo. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Desde ese momento, Israel vagó por el mundo durante unos 1900 años. Y según la profecía de que la higuera reviviría, Israel recuperó su independencia. El 14 de mayo de 1948, el primer ministro Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel. Independencia de Israel.
La independencia de Israel fue un destello que proclamaba nuevamente la venida de Cristo a la tierra. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Según la profecía de la higuera, Cristo en su segunda venida predicó el Evangelio del Reino desde 1948, cuando Israel proclamó su independencia. Reciba a Cristo en su segunda venida y obtenga la salvación. Nosotros hasta hoy, en 3 días, aprendimos la Biblia. Aprendimos de nuestro Dios, nuestro Creador. Y aprendimos de que la Biblia es verdadera. Dios ha cumplido sus palabras, ¿no? Por medio de Israel, Dios mostró su plan, su secreto, su poder. Los israelitas son testigos de Dios, testigos de Jehová. Hoy aprendimos su historia. Todas las palabras de la Biblia han sido cumplidas en la historia de Israel. Ya nosotros podemos creer que Dios existe, ¿verdad? Y la Biblia es palabra de Dios. Puede creer, puede reconocer que Dios está vivo y todas las palabras de la Biblia son verdaderas. Pueden creer. Si ustedes creen esto, también otras palabras, otras profecías que todavía no se cumplieron, van a cumplirse ciertamente en el futuro, muy cerca. También la segunda venida del Señor. La Biblia habla de eso. También esa palabra se cumplirá ciertamente. ¿Qué dice? Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino y una será tomada y la otra será dejada. La segunda venida del Señor se ha prometido en varios lugares de la Biblia. Nuestro Señor ha dicho muchas veces. Es una promesa de Dios para los cristianos. Es gran esperanza. Nosotros lo esperamos. ¿Usted está listo para recibirlo? Cuando venga Él, cuando venga nuestro Señor, ¿qué sucederá aquí? Solamente los cristianos salvos, no creyentes, no congregantes de la iglesia, solamente los salvos serán llevados. Aunque se congrega usted, si no es salvo, cuando venga nuestro Señor, usted será abandonado, será dejado. 2 personas están trabajando en el campo, padre e hijo, 2 trabajan, padre no es salvo, hijo sí. Cuando venga nuestro Señor, uno será llevado de repente, y hijo será llevado, padre no salvo, será dejado. 2 mujeres están preparando la comida. Mamá e hija, o mamá y suegra. La suegra y nuera, 2 mujeres están preparando. La suegra salva, nuera no salva. Cuando venga nuestro Señor, suegra salva será tomada. Y nuera no salva será abandonada. En
otra palabra, San Lucas habla, dice, 2 personas están en cama. Uno será tomado, otro será dejado. ¿Por qué habla de diferente tiempo, diferente horario? Nuestro Señor sabe muy bien. La tierra es redonda. Por eso, el horario diferente. Aquí en México es de noche, pero en Corea, otro lado, es de día. Otro lado, tarde. Otro lado, mañana. Cada país tiene horario diferente. Por eso, cuando venga el Señor, en toda la tierra se pasa en horario diferente. Entonces, cuando en cualquier momento nuestro Señor podría venir. ¿Por qué? Casi todas las palabras han sido cumplidas. Faltan pocas. Entonces, cuando venga nuestro Señor, ¿a usted qué le pasará? ¿Está preparado o no? Vamos a ver un video y pensemos. ¿Sí? Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Aquí le pregunta, ¿estás preparado? En cualquier momento, cuando venga nuestro Señor, usted podrá recibir al Señor. ¿Está preparado? ¿Ya solucionó el problema de su alma? Espero que todos ustedes reciban la salvación y preparen bien. Ninguno de nosotros se burla de la Biblia, de la palabra de Dios. Todas palabras de la Biblia son verdaderas. Nosotros vimos muchas pruebas y evidencias. Creo que si ustedes han escuchado bien, ya entendieron bien las palabras que escucharon, pueden creer y ninguno puede negar que la Biblia es mentira. Vamos a reconocer que Dios existe y Dios cumplió toda su palabra. La Biblia es verdadera y palabra de Dios. Vamos a tener corazón humilde y vamos a tener un gran anhelo, deseo de ser salvos. Espero que todos ustedes oren a Dios y sean salvos. Ya nos falta 2 días nada más. Todos descansen bien y no falte ninguno mañana. Nos vemos mañana. Vamos a terminar con oración. Padre nuestro Dios misericordioso,
Hoy aprendimos tu palabra. Aprendimos sobre la historia de Israel. Señor, tú has cumplido toda tu palabra. Por medio de Israel, Señor, tú nos diste grandes pruebas. Tus palabras son verdaderas. Señor, tú eres único y verdadero Dios. Tenemos temor y preocupación para nuestra alma. Ten misericordia de nosotros, para que nadie perezca, todos seamos salvos, Señor. Ayúdanos. Encomendamos nuestra alma en tus manos poderosas, Señor. Cuida a todos, hermanos y nuestros invitados. Permítenos escuchar tu palabra mañana también. En el nombre de Cristo que siempre nos ama. Amén. Muchas gracias por haber escuchado bien, con atención.